propició la presentación en el Tribunal Constitucional mirando lo que pasaba con la glosa de gratuidad. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Diputado, ¿se siente ganador después de lo que pasó en el Tribunal Constitucional? En absoluto, yo creo que verdaderamente quienes ganaron ahí, y la razón por la cual nosotros concurrimos al Tribunal Constitucional, es porque estudiantes vulnerables estaban siendo maltratados. Entonces al gobierno lo pillaron haciendo una trampa, y esa trampa se llama discriminación arbitraria. Y eso es algo que no se puede hacer ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Obviamente nosotros también fuimos por otras razones en las cuales perdimos por empate una y la otra ganamos 7-3, digamos. Entonces fueron distintas votaciones. Y lo que hizo el tribunal fue decir, mira, estos requisitos que se le están exigiendo a estas instituciones tienen que ser aplicables para todos, o si no, no son aplicables, si no es una discriminación arbitraria. En el fondo era como decir, mira, hay dos hermanos, uno que está en una universidad estatal y el otro que está en un CFT, Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional o universidad privada, instituciones con las mismas condiciones de acreditación, o sea, mediciones objetivas, uno accede a la gratuidad y el otro no. Y eso es odiosamente injusto, y eso es lo que borró el tribunal y dijo no, sí. Con lo cual quedaron todos los estudiantes en instituciones acreditadas como potenciales beneficiarios. Yo ya voy a entrar a ese detalle, pero quería terminar de cerrarlo del Tribunal Constitucional. Se le achaca a usted una frase, quiero saber si la dijo. Algo así como, y abro comillas, digamos, sí. Vamos al tribunal si total ganamos 6-4. Sí, mira, eso eran como las 2 de la mañana en una votación que estábamos haciendo en carrera docente, y algunos insistían, de hecho estábamos hablando sobre discriminación arbitraria. Mira, muy brevemente, tiene que ver con los profesores de colegios subvencionados que han rendido la evaluación docente. ¿Ya? Y que no quería el gobierno que fueran encasillados para poder entrar a la carrera docente al tiro, sino que querían como postergarnos en el plazo. Entonces yo insistí en que eso no se podía hacer, que era discriminación arbitraria, bla, bla, bla. Y me dijeron, bueno, igual, y lo votaron en contra. Yo dije, mire, en discriminación arbitraria estamos 6-4, y yo espero que sea 10-0. Esa fue mi frase. Entonces algunos me dicen, no, es que mire, yo voy a ir siempre porque somos 6-4. Falso, yo jamás he dicho eso, sería una falta de respeto al Tribunal Constitucional. Yo creo que en términos de discriminación arbitraria debía ser 10-0, y sin embargo fue 6-4. Sí, es que quería insistir con eso porque al hacer esa referencia no deja claro que usted tiene esa mirada sobre el Tribunal Constitucional de que en el fondo no es un tribunal técnico sino un tribunal puramente político y que así es como vota. A ver, yo creo que todos los jueces tienen obviamente su visión política. Lo tienen los jueces de la Corte Suprema, lo tienen los jueces de los distintos... Ah, no, lo tengo yo, lo tiene usted, lo tenemos todo acá. Lo tenemos todo y eso es completamente legítimo. Entonces, el cómo se eligen los miembros del tribunal yo creo que es una discusión súper válida. Y de hecho que sea número par es una cuestión bastante insólita, digamos, porque ya el presidente del tribunal ha tenido que dirimir varias veces. Y ahí hay creo yo, una crítica que tiene que hacerse el gobierno. Perdón, pero más allá de eso, ¿para usted es un tribunal político o técnico? Yo creo que es un tribunal técnico, sin duda, en que los argumentos que se esgrimen ahí son los valideros. Por supuesto que las personas que están allí tienen pensamientos políticos, lo cual es legítimo, pero no es una cuestión así como de quien saca la cuenta, mire, no, este es de la UDI, este es de RN, entonces siempre... Pero la cuenta es así, pues, diputado. No, porque por ejemplo el tema que le digo yo que fue 7-3, no cuadra. Y hay otros temas en que son 9-1, 10-0, entonces no es cierto de que sea como una cuenta así como como dentro de la Cámara de Diputados. Sí, lo que pasa, pero si vamos al fondo, a ver, yo entiendo, el Tribunal Constitucional debería ser un organismo técnico. De acuerdo. Porque lo que mira es justamente analizar, y ahí los abogados lo saben mucho mejor que yo, pero analizar si una ley no se contrapone con leyes que ya existen, con la misma Constitución, en fin. El punto es que hoy día es un órgano que se ve político. ¿Por qué? Porque los que componen el tribunal no son personas preparadas justamente en temas constitucionales, en todas de ellas. Yo creo que la mayoría sí lo son. De hecho, reciben apoyos políticos y está cuoteado como tantas cosas en este país. Pero imagínate lo siguiente, déjame hacer una pequeña reflexión. Perdón, y un último ejemplo. Sí. De hecho, la UDI ha recurrido al Tribunal Constitucional, antes incluso lo hizo la Concertación o Nueva Mayoría, de se hecho, lo ha hecho. Hemos ido tantas veces la Nueva Mayoría como en este caso la oposición. Exactamente, por eso de la oposición, o sea, perdón, de la Nueva Mayoría uno dice, bueno, que critican tanto si también lo han ocupado. Claro. Pero más allá que de eso, de hecho, en este último año, algunas cosas del año pasado, recurrió la UDI al Tribunal Constitucional por otras cosas. Por ejemplo, lo que le toca a ustedes de la final lucro, copago y selección, ahí también por binominal, y porque la composición es distinta. La composición cambió y hoy día está a favor de la presentación que hicieron ustedes. Sí, pero hay un par de cosas. La primera es que yo no sé si estaría en duda la composición del tribunal si es que tanto el Senado o la Cámara no estuviesen tan desprestigiados. Es decir, si el Senado tuviese una aprobación ciudadana del 60%, 70%, probablemente no sería un problema que pasaran por allí y fuesen aprobados. Lo mismo con respecto a la designación del fiscal y que por fin ahora vamos a tener, parece, Contralor en los próximos minutos, digamos, días. Sí, pues ya está listo. Sí, al parecer está oleado y sacramentado, pero si
si no fuese por ese gran desprestigio que tenemos quienes estamos en política con razones nuestras, digamos, o sea, por culpa de nosotros, quizás no sería igual esa crítica de la ciudadanía. Pero la existencia de un tribunal constitucional yo creo que es relevante. Por algo existe en Alemania, en Francia, en España, en Estados Unidos, que es la propia Corte Suprema. No se llama Tribunal Constitucional, pero hace ese control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque hay un principio que es esencial, que es que tú no puedes pasar a llevar por la mayoría principios que son esenciales para las personas. En este caso, por ejemplo, la discriminación arbitraria. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, al senador Quintana diciendo que quiere volarlo de un plumazo, mi impresión es que lo que él quiere es botar la casa con su retroexcavadora, volver a construirla sin pieza para nadie que piense distinto a él. Es decir, no quiere hacer piezas para nosotros. Y eso no me parece razonable. No es factible que una mayoría en el Congreso vaya en contra de los derechos fundamentales de las personas. Entonces tiene que haber un control. Pero no es... yo estoy de acuerdo de mirar la inconstitucionalidad que puede existir en las leyes. Pero insisto, al no ser un organismo 100% técnico, porque hay personas que están nombradas, que fue diputado de la UDI. Es más, si uno escarba un poquito más, hay varios de ellos que trabajan en universidades. Y uno diría, bueno, ¿y será justo que ellos estén dirimiendo lo que pasa con una universidad, por ejemplo, que puede recibir gratuidad o no? Como para temas más grandes, digamos. Pero volviendo a lo que le iba a preguntar, cuando hay un tribunal constitucional de eta manera y se requiere a él, cuando ya existió una discusión y una votación en el Parlamento, hay dos cámaras, la de diputados y la de senadores, y se pierde una opción, como les pasó a ustedes, recurrir al Tribunal Constitucional no es ir de picado, de tratar de dar vuelta una discusión para la que usted está, porque usted es parlamentario. Sí, lo que pasa es que tú no puedes, por esas mayorías, ya sea por una cámara o por dos cámaras, contrariar los derechos fundamentales de las personas. Esa es la razón por la cual fuimos. No es de picados, no es mira, como perdimos, entonces vamos a ir allá. No hemos ido además así por cualquier cosa. De hecho, yo he recurrido 2 veces al Tribunal Constitucional. En el fin al lucro, copago y selección, que perdimos por empate, como digo, y en este caso que ganamos una de las cuestiones que era relevante. En el tribunal, porque las 2 veces perdieron en el Parlamento. Pero ojo con una cuestión, que es que el gobierno se le dijo 100 veces de que esto no se podía hacer así. Se lo dijeron los exministros de Educación de su propia concertación, se lo dijeron abogados expertos constitucionalistas, y ahora han salido después algunos a decir, oiga, yo también se lo dije, y aquí está la minuta de la ADC que le decía que no tenía que hacerlo así, y otros decían, no, nosotros siempre le dijimos que no podía porque era inconstitucional. Pues bien, la porfía y la obstinación del gobierno de querer hacer esto por una glosa de presupuesto y hacerlo con estos requisitos arbitrarios es insólita. Entonces, obviamente, uno tiene que ocupar todas las herramientas democráticas para defender lo que le parece que es justo, y sobre todo cuando está pasando a llevar el derecho de la minoría. Sí, aquí volvamos a una cuestión que es de sentido común. Lo que nosotros queremos es que no sea la plata lo que impida que los estudiantes más vulnerables accedan a la educación superior. Y aquí se le exigían 3 condiciones a los IPS, FT y universidades privadas. Le decían, mira, primero 4 años de acreditación. Vamos a entrar después en eso. Ya habían 3 instituciones que incumplían esa cuestión. Segundo, le decían que no tengan sociedades sin fines de lucro. Perdón, sociedades con fines de lucro relacionadas. Una cosa son las sociedades con fines de lucro aguas arriba, que se llama, o sea, controladoras de la universidad. Yo estoy de acuerdo que no existan esas. Yo no quiero ninguna institución chanta ni que haga trampa, ni que triangule y etcétera. Pero tal como venía escrito, significaba que no podía tener ninguna sociedad relacionada. Si tú le aplicabas esa condición a la Universidad del Consejo de Rectores, todas tienen sociedades relacionadas. Y la última decía, mire, la participación estudiantil tiene que estar en los estatutos. A mí me encanta la participación estudiantil. Fui presidente de mi centro de alumnos, fui presidente de la FEUC, participé en las distintas instancias de la universidad. Pero resulta que 22 de 25 universidades del CRUCH la incumplían. Entonces, si uno aplicaba esa vara, esas 3 cosas a las instituciones del CRUCH, no pasaba ninguna el test. Eso, en el fondo, lo que dijo el tribunal, y vamos a conocer el fallo en detalle, es una discriminación arbitraria. Y en segundo lugar, lo que dice el tribunal, si bien nosotros no tenemos este sistema que lo que falla el tribunal antes es obligatorio para lo que viene en adelante, el Tribunal Constitucional, al ser tan especialista en un tema, lo que se falla en el pasado sí es muy relevante en lo que falla a futuro. Entonces, no porque cambie simplemente la composición, salga un ministro y entre otro, que por de pronto el ministro que entró fue nombrado por la Corte Suprema. Entonces, no porque entre uno y salga otro, significa que pueden desoír lo que ocurrió en el pasado. Y aquí valga la paradoja de que la primera persona que concurrió al Tribunal Constitucional, tal como lo conocemos, fue Salvador Allende el año 71 por una glosa de presupuesto en educación, y ganó. Sí, es un tema complejo, parece. Diputado, pero lo que yo no entiendo es, yo le sigo el tema de la discriminación. A mí me parece también que ahí hay un conflicto abierto y es súper complejo y un tema bien profundo, y ya vamos a entrar a eso. Pero ¿por qué, si ha habido discriminación desde siempre en el sistema y en los aportes del Estado con plata a los estudiantes, por qué ahora es un problema y se acude al Tribunal Constitucional? Por eso es que se levanta la suspicacia.
En el gobierno de Sebastián Piñera también hubo glosas presupuestarias para educación superior o sea, que se definieron platas a través de glosas presupuestarias. También hay becas que son solo para universidades del CRUCH. ¿Por qué eso no era discriminatorio? ¿Por qué en ese momento no acudieron al Tribunal Constitucional y lo hacen ahora? Bueno, primero yo soy diputado desde ahora, digamos. Entonces, pero más allá, una cosa es una discriminación caprichosa, arbitraria, y otra es que tú hagas una diferencia legítima, proporcional. Entonces, ¿puede el Estado tratar distinto a las universidades del Estado? Respuesta, por supuesto que sí. Pero en cuanto a institución del Estado, pero con respecto a los estudiantes y su vulnerabilidad, ¿puede tratarlos distinto? Y aquí hay la pregunta de fondo: ¿quién es el titular del derecho a la educación? ¿Es la institución o es la persona? Como yo creo que es la persona, y además esto es bien contradictorio con la gente de izquierda que ha planteado de que esto es un derecho social. ¿De quién es el derecho social? Es de la persona. Y por tanto, el derecho social le sigue a la persona, ya sea en esa institución o en esta otra institución. ¿Puedo ponerle requisitos a esas instituciones para que esa persona ejerza su derecho? Por supuesto que sí, pero tiene que ser la misma vara para todos. Eso es lo que nosotros estamos insistiendo acá. Sí, no, sí, Entonces, con las becas que existían antes, sí, lo que decía la beca, por ejemplo, la beca Bicentenario, dice, mire, estas son las condiciones: consejos rectores, notas, puntaje en la PSU. Pero todos aquellos que pasan la vara acceden al beneficio. En este caso se ponía una vara y todos quienes pasaban esa vara, no todos accedían al beneficio. Pero es que hay diferencia. O sea, hay diferencia, porque hay un tema también de fondo. Yo entiendo lo de la discriminación e insisto, y también creo que hay responsabilidad del Estado en todo lo que pasa. Si uno no es ciego y uno dice, ¿cómo puede ser que dentro de las universidades estatales haya tanta diferencia? Por ejemplo. O sea, eso es una cuestión ridícula y me parece que ahí hay un tema que con la pendiente. Gobernanza interna y etcétera. Está bien. Pero las universidades del Estado tienen encima a la Contraloría, tienen un sistema súper complejo de revisión de plata. Incluso el mismo Contralor, Ramiro Mendoza, dijo que tenían una sobreexigencia de rendimiento que los hacía gastar plata por las puras. O sea, yo lo digo en chileno, pero es eso. Y las universidades privadas que reciben plata del Estado, no. Y ahí hay una diferencia fundamental. Y yo entiendo lo que usted dice, hay discriminación, pero uno como ciudadano también quiere que las platas se gasten bien. Que haya una revisión en lo que se gasta. Entonces, ¿cómo conciliamos las dos cosas? Estoy completamente de acuerdo con eso, y por eso es que tiene que haber un estándar de calidad que incumplan todas las universidades, de manera que a todos nos deje tranquilo de que no hay ni instituciones chantas, ni triangulaciones raras, ni ninguna cuestión que uno pueda decir, mire, sabe que él está recibiendo plata, pero en verdad no está entregando la calidad que se merece. Además, hay una hipótesis que ha planteado la misma gente que te dice, mira, si hay lucro es imposible que haya calidad. Pues bien, pongamos un estándar de calidad que sea alto, de manera que si hay una institución que lucra, ya sea de manera transfugamente, con lo cual había que cerrarla además, no entra a este beneficio. Entonces, discutamos cuáles son esas condiciones de calidad. Y hoy día ni siquiera hemos podido discutir sobre esa cuestión de fondo. En eso yo creo que usted tiene razón. Y ahí va a venir esta ley larga y va a venir esa discusión. Sí. Entonces, es relevante cómo se zanja acá. Totalmente. Es importante cómo se zanje esto acá, en cómo va a ir esa otra ley. Entonces, mira, déjame poner un ejemplo que puede ser un poquito odioso, pero cuando uno te dice, mire, por el hecho que es estatal, entonces es de mejor calidad, yo me pregunto, ¿eso es cierto para los que estudiaron la carrera de criminología, que finalmente no tenía campo laboral? Esa era una institución del Estado. No, claro que no. Entonces, obviamente hay una responsabilidad del Estado histórica, si quiere, ¿por qué hay 3 universidades que tienen 3 años de acreditación? Yo no quiero que esas universidades queden afuera. El gobierno obvio que puede meterlas adentro. Ahora, ¿pueden quedar afuera? No van a quedar afuera. Lo que dijo el Tribunal Constitucional. Pero no van a quedar afuera, porque el gobierno siempre puede tratar distintas a sus instituciones en cuanto a instituciones, pero no a los alumnos. Esa es la diferencia. Con respecto a las ayudas estudiantiles, le pertenecen al estudiante y su familia, no a la institución. Esa es la diferencia. Que además tenemos que esperar el fallo exactamente en qué es lo que vas a decir. Pero esa yo creo que es la diferencia de fondo. Como el titular del derecho a la educación es el estudiante, tiene que seguirlo a él. ¿Y puedo ponerle condición a las instituciones? Por supuesto que sí. Que no den garantías a todo, pero la vara tiene que ser igual para todas las instituciones. Sí, lo que pasa es que cuando ustedes acuden al Tribunal Constitucional, yo entiendo todo el razonamiento que me da, pero cuando ustedes acuden al Tribunal Constitucional y pasa esto a esta altura, yo sé que es responsabilidad del gobierno, yo aquí no estoy tratando de defender al gobierno, pero ustedes ahí también ponen arriba de la mesa un punto de riesgo para esos mismos estudiantes, por el tiempo que queda. Hay un gallito ahí con el gobierno a propósito de acudir al Tribunal Constitucional. Mira, al menos, se lee. Sí, pero es que yo entiendo eso, pero quien se puso en esa posición fue el propio gobierno. Si desde el 21 de mayo a la fecha cambió 9 veces de criterio, y esto lo podría haber hecho a través de una ley corta. Entonces, ¿por qué es el gobierno el que espera la ley de presupuesto para hacer esta cuestión? Son ellos los que se exponen a hacer esta cuestión. Se lo dijimos además mientras tuvimos la ley de presupuesto. Uno podría eventualmente, cuando ellos presentaron la glosa en el presupuesto, decir voy al tiro al tribunal.
Pero a mí no me gusta esa fórmula. ¿Por qué? Porque tenía que haberse agotado todos los caminos al interior del Congreso para cambiarlo, y una vez cambiado o no cambiado, entonces recurrir a la otra instancia. Ese fue el camino que seguimos. Y el gobierno insistía de manera muy soberbia, en mi opinión, no, esto está perfecto, esto no hay ningún problema, está blindado, pero resulta que no era así. Y adentro tenían esa diferencia. Entonces, cuando yo veo que el senador Ignacio Walker dice que, bueno, yo lamento que no haya votado en contra de la glosa, porque él dijo que era discriminación arbitraria, que dejaba fuera a los más vulnerables, que los maltrataba y que más encima no podía hacer esas diferencias y que podía hacer a través de beca, y sin embargo se abstuvo. Yo hubiese esperado que hubiese votado en contra y me hubiese encantado además de que él hubiese acudido con nosotros al Tribunal Constitucional. No, yo le pregunté acá si estaba de acuerdo con acudir al Tribunal Constitucional y dijo que no, que por algo había una discusión en el Parlamento y que por último hacía una cosa como abstenerse, pero mira, no ir al tribunal. Pero mira el ejemplo que pasó en el pasado y que todos celebramos, la tabla de factores de las ISAPRES. La votó el Tribunal Constitucional. Y nadie le diga contra el Tribunal Constitucional por haber votado la tabla de factores, porque había una discriminación arbitraria, fue bajo el mismo argumento. De hecho, el mismo senador Quintana, que hace pedazos hoy día a los ministros del tribunal y además a la propia institución del tribunal, en enero aplaudió, pero a rabiar cuando ganó en el tribunal. Entonces, eso es súper ilógico. Las veces que hemos recurrido al tribunal es porque nosotros creemos que tenemos argumentos fundantes de ir. No es por capricho, digamos. Yo también critico a la gente que pela al Tribunal Constitucional, pero cuando está a favor, claro, cuando gana bien y cuando no. Sí, yo también creo que si uno no considera que es ilegítimo, no debería acudir. A mí no me gusta ir al Tribunal Constitucional. Yo espero que no hagamos cosas... No, parece igual diputado, perdone que le diga. Pero es verdad, no me gusta ir al Tribunal Constitucional, me gusta que no hagamos cosas inconstitucionales en el Parlamento. Sí. Entonces, si queremos dejar sin trabajo a los miembros del tribunal, no hagamos cosas inconstitucionales en el Parlamento. Sí, es que, diputado, lo que pasa es que hay un tema, yo insisto, entiendo lo que ustedes dicen y apuntan con la discriminación, pero lo que pasa es que si uno mira hoy día lo que pasa con las universidades, con los centros de formación técnica, con los institutos profesionales, la verdad es que hay un desorden, hay una desregulación, hay un abuso con los chiquillos enorme, enorme. Entonces, perfecto, miremos para atrás todo lo que ha pasado, pero cuando uno tiene esa historia, cuando uno tiene un sistema que está tan desregulado, que hay carreras de muy mala calidad, hay gallos que lucran y que tienen un montón de sociedades relacionadas para esconder el lucro y todo lo que hemos conocido en el último tiempo, yo entiendo que el Estado ponga límites. Y entonces yo ahí digo, hay dos fuerzas. La discriminación, que yo la entiendo, pero también está esto. Sí. Yo como ciudadana, y entiendo al Estado, que no le pase a un chiquillo plata para que estudie en cualquiera de estas universidades o centros de formación técnicos que no dan el ancho. De acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, ¿cuáles dan el ancho y cuáles no dan el ancho? O sea, al final esa es la pregunta. Y por eso nosotros siempre que le hemos llevado propuestas al gobierno, son tres condiciones esenciales. La primera, que haya más estudiantes beneficiados. Y el gobierno hoy día, después de hacer toda esta campaña del terror, de todos estos tuiteros robots que tienen contratados, que nos hicieron pedazos durante semanas. ¿Cómo es tuiteros robots? Sí, bastante obvio que tiene bots contratados. ¿Los bots? Sí, tiene bots contratados que hacen pedazos, digamos, a los opositores del gobierno. Muy cala lógica, pero la hacen. Entonces, pero nosotros decimos, ¿pueden haber más estudiantes beneficiados con la misma plata? Y nos dicen, no, ¿cómo se les ocurre? Y que nos insultaron, nos difamaron por todas partes. Resultado final es que el gobierno hoy día está incluyendo a más estudiantes con la misma plata. Segunda cosa, que se podía hacer sin discriminación arbitraria. Y en tercer lugar, que se nos preocupáramos siempre de la calidad de las instituciones. Pero hay algo que no entiendo. Usted también decía, se puede hacer sin más plata, pero cuando ustedes presentan una alternativa, ponen más plata sobre la mesa y dicen, se puede agregar 400 millones para ampliar esto y se pueden sacar de aquí. Claro, porque, y mencionan cómo. A ver, cuando yo no entendí, porque usted decía, no hay que agregar más plata y ustedes proponían Lo que pasa es que depende de la alternativa. El gobierno dice, mire, habían estos 200.000 y con eso era este presupuesto. Pero ahora que el tribunal le dijo, mira, se borran estos requisitos, los elegibles quedaron cerca de 450.000, que son jóvenes bajo el 50% más vulnerables en instituciones acreditadas. Nosotros nunca hemos hablado de instituciones no acreditadas precisamente por esta discusión. Y de ellos habían distintas alternativas. Con la misma plata, lo que tú podías hacer era repartir una beca a esos estudiantes. Además, como se amplía la base de estudiantes, muchos de ellos ya tenían becas y créditos, con lo cual no es que tuvieses que financiar completa la beca, sino que en el fondo era un poquito más de la beca. Entonces, si tú financiabas a esos 450.000 cabros, del 50% más vulnerable, le llegaba algo así como 900 y tantas lucas por persona. Nosotros dijimos, mira, hagamos otra fórmula, 50% más vulnerable, pero en instituciones con 4 años de acreditación. Esos son cerca de 320.000 cabros. Y era una beca de 1.200.000, con lo cual es gratuidad en los CFT y los IP. Y se acercaba mucho a gratuidad en muchas instituciones, de hecho, universitarias. Entonces, le dimos un montón de alternativas. Y una de ellas, que me parecía que era la más razonable, es que el gobierno creó un fondo de garantía para que los colegios subvencionados se autocompraran. Eso nosotros nos opusimos desde el principio. Le dijimos, ¿para qué obliga a los colegios que hoy día ya tienen su infraestructura a autocomprarse?
En vez de hacer eso, gastemos esa plata en los estudiantes más vulnerables ahora, con lo cual llegas a 315.000 estudiantes con gratuidad en instituciones con 4 años de acreditación. Esa era una vía que se podía hacer y el gobierno tiene un menú de opciones, tiene la pelota en su cancha, yo espero que no se siga por la ideología y la tome. Estamos conversando con el diputado Jaime Belolio de la UDI. Le vamos a preguntar a la vuelta si esta ley corta que se conoció hoy día como propuesta del gobierno la han socializado con la derecha, porque desde la nueva mayoría decían que están acordando con la derecha lo que sigue. Le vamos a preguntar al diputado, pero tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Seguimos la conversación aquí en Entrevista Verdadera con el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Estamos conversando de la glosa de gratuidad para el próximo año después del fallo del Tribunal Constitucional. Diputado, se conoció hoy día una propuesta que estarían socializando ministros de Estado, el ministro de Hacienda, el ministro de la Presidencia, en fin, para una ley corta. Quedan 3 tiritones en la ley corta, pero una ley corta para tratar de solucionar este problema. Y que la alternativa sería poner ciertos requisitos, bajar otros para ampliar la cantidad de chiquillos que pueden ir sin discriminación, digamos, de universidades, pero que esto obligaría a dejar 3 universidades estatales afuera porque tienen acreditación de 3 años, que es la Arturo Prat, la de Los Lagos y la UTEM. Yo no sé si se han acercado los ministros o si ha habido alguna comunicación desde alguno de los ministerios con ustedes de la oposición para ver si efectivamente esta es la forma que van a impulsar el cambio o el ajuste. Nosotros hemos conversado, efectivamente. Lo primero que hicimos fue el día de ayer y que fue público. Además, nos juntamos con la ministra de Educación. Y nosotros le llevamos un montón de propuestas como esta que te comentaba de los 400 millones. Antes, sí. Y al final habían tantas opciones de propuestas que le dijimos, mire, 3 criterios fundamentales esto, que había más cabros beneficiados, calidad de las instituciones y sin discriminación arbitraria. Y esos mismos principios lo hemos conversado con los ministros. ¿Con estos mismos ministros? Claro, sí, que es la ministra de Educación la que encabeza esta cuestión con el ministro de Hacienda, que en el fondo es... El que pone las lucas. Y es el dueño de la ley de presupuesto, digamos. Entonces, obviamente, son ellos dos. Y, por supuesto, los otros ministros son los que han conversado con los parlamentarios de la nueva mayoría. Y a nosotros nos han preguntado estos criterios. Es en base a estos criterios. Entonces, sí, se ha avanzado en algunas cuestiones. Perdón, ¿será esta ley corta y usted la votarían a favor? Bueno, es que depende qué es lo que diga la ley corta. Sí, lo que pasa es que, claro, están esperando, porque además está el otro tema, que están esperando lo que diga totalmente el Tribunal Constitucional para poder ajustar la ley y presentarla. No puede haber una ley corta hasta antes de conocer en detalle lo que dice el fallo del Tribunal Constitucional. Eso es obvio. Entonces, pero nosotros estamos citados el día lunes en la Cámara de Diputados a las 4 de la tarde en Valparaíso para esto. Y ya al día siguiente está citado el Senado y el miércoles para que se termine esta cuestión. Entonces, pero sería, perdón, pero este dibujo de la ley sería lo que se aprobaría. Bueno, el gobierno no tiene nada escrito ni nos ha dicho, mira, esto es. Pero estas 3 universidades que son del Estado sí van a estar incorporadas de todas maneras. Lo que pasa es que el cómo puede incorporar al Estado. Pero no con gratuidad. Entonces, ese es mi punto. Entonces, si nosotros ponemos... Sí, y el tribunal va a ser muy importante en esto. Si va a decir, el titular del derecho a la educación son los estudiantes y por tanto no puedo maltratarlos a ellos entre instituciones, pero sí puedo fijar criterios para las instituciones que sean iguales para todos, bueno, entonces significa que, entre comillas, no entran a la glosa de gratuidad, pero esas instituciones pueden tener un convenio de mejora de la calidad en la cual, en los efectos, los estudiantes también tienen gratuidad. Entonces, esa es una alternativa. O sea, igual dejarlas afuera con lo que eso significa, pero aportar por otro lado, que pueden ser aportes basales, en fin. Efectivamente, con lo cual los estudiantes tienen la gratuidad. Entonces, ¿a usted no le incomoda en algo que estas 3 queden fuera? Por supuesto que sí, yo no quiero que queden fuera, pero yo quiero que tengamos una garantía de calidad. Ese es mi punto. Entonces, yo entiendo que, de nuevo, hay algunos que les encanta hacer bullying y campaña del terror. Nosotros lo que estamos defendiendo acá son a esos cabros vulnerables que estaban discriminados por diseño y hoy día no lo están y que sí queremos que sepan que tienen... que van a tener el beneficio. Diputado, yo le he seguido todo lo que usted ha explicado y lo entiendo. Y perdón que le caiga encima a usted, que es diputado de ahora nomás, pero si uno mira para atrás la historia de la UDI en temas que tienen que ver con regulación universitaria, la verdad es que la UDI llevó adelante, lideró, y todos lo pueden chequear, esto es del 2003, cuando se inició el proceso de acreditación para tratar de poner algo de orden, porque habían aumentado las carreras de 3.000 a 7.000 en un plazo muy corto. Entonces, cuando se dieron cuenta que aquí había una cosa muy amplia, muy laxa respecto a las universidades, al 2013 se ideó un sistema de acreditación. Fue una pelea en el Parlamento feroz. Y si uno mira los registros y lo que se hablaban en esas sesiones, en la UDI... los diputados eran los que no querían que hubiese ningún tipo de acreditación, ningún tipo de injerencia del Estado en lo que pasaba con las universidades. Entonces, cuando uno mira la historia de la UDI en estos temas, cuando uno mira cómo han ido votando todas estas cosas, uno desconfía realmente del fondo de la presentación de lo que ustedes hacen al Tribunal Constitucional. Qué lástima que le caigo encima a usted porque está plagando los platos rotos, pero usted pertenece a la UDI.
Yo sé que pertenezco a la UDI, efectivamente, y yo en eso sí quiero que la UDI además sepa conectar con el sentido común de la ciudadanía, y aquí hay un punto que yo creo que es de sentido común de la ciudadanía, y me lo han dicho muchas personas en la calle, que ellos sentían que era brutalmente injusto que uno sí y el otro no, o sea, un hermano sí y otro hermano no. Entonces, el 2003 yo me acuerdo, porque da la casualidad de que yo fui presidente de la FEUC, precisamente el año 2003, y me invitaron a la Comisión de Educación a hablar sobre esto. Y yo me acuerdo que quedé bastante sorprendido en la discusión, porque yo sí siempre he sido favorable a que exista una acreditación, como existe en otras partes del mundo además, pero no puede ser cualquier tipo de acreditación. Y me acuerdo que en ese momento había una diputada que dijo, mire, a mí me parece que esta universidad, en este caso ponía el ejemplo de la Universidad de los Andes, no puede estar acreditada y no puede existir porque no me gusta cómo pasan las materias. Entonces yo quedé como medio sorprendido y le pregunté, bueno, ¿y la Universidad de Arce sí? Ah, no, esa sí porque esa es diversa. Entonces, esa visión de la diversidad, en el fondo, que es que el regulador, el Estado, es quien decide quién sí, quién no, es brutal. Yo creo que haya diversidad de proyectos educativos de acuerdo a un marco. De hecho, si bien usted dice que la UDI en el pasado hizo esto, bueno, la UDI también apoyó una superintendencia de educación que sigue durmiendo en el Congreso, precisamente para que hubiese una fiscalización permanente. Y apoyamos el año pasado... Tiempo después, con todo lo que pasó con las universidades, lo que se supo de las universidades privadas y cómo lucraban. Pero es que nosotros nunca hemos estado de acuerdo con que una universidad haga trampa si es que está constituida, obligada a constituirse sin fin de lucro, que haga trampa. Yo jamás voy a estar de acuerdo, como te decía antes, con instituciones chantas. Entonces, en ese momento la discusión también era hiperideologizada. No era, pongamos un marco de acreditación de calidad. Pero hoy día también, pues, diputados, hoy día también. Entonces yo lo lamento, porque además es como obvio que tiene que haber una acreditación. Y la pregunta es, mira, ¿sirve de algo que una institución esté acreditada un año? Es raro cuando tiene carreras que duran 2 o 3, o si tiene carreras que duran 7, ¿qué pasa si está acreditada a 4? Entonces es raro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre 3 y 4? ¿Sí? Bueno, es importante porque sí la hay. Ahora sí que es importante a propósito de la ley, ¿no? Pero no es caprichosa la 3 o 4, porque hay 3 como estadios de calidad según la CNA. El primero es 1, 2, 3 sí. años de acreditación, el segundo es 4, 5 y el tercero es 6, 7. Entonces, pasar de 3 a 4 no es cualquier cosa en el fondo, es que pasaste a este estadio superior, digamos. 3 es equivalente a 1 si quieres, en ese primer estadio. Entonces no es cualquier cosa pasar de 3 a 4. Perdona que sea la pena en esta cuestión. Pero así todo, ¿por qué no se...? A mí me parece que debe ser bastante obvio que tú tienes que tener instituciones acreditadas o no acreditadas, que sea mucho más exigente, que tú le exijas no solamente en cuanto a los procesos de la universidad, sino que en cuanto también a lo que produce la universidad, lo que entrega la universidad. Lo que está ocurriendo con los estudiantes es súper importante. Mira, a mí a veces me da un poquito de angustia cuando nosotros decimos que es súper buena noticia que el 70-80% de los jóvenes que hoy día va a la educación superior es primera generación. A mí me parece extraordinario eso. Ha democratizado el acceso a la educación superior. A algunos les cargan que haya más cabros en la educación superior, a mí no. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo se informa a ese estudiante sobre cuánto dura la carrera? Sobre cuánto cuesta la carrera en la práctica, sobre si esa universidad es buena o no es buena. ¿Cuánto terminan de esas primeras generaciones? ¿Cuántos desertan, etcétera? ¿Cómo se informa? Se informa si tiene un hermano que fue, un primo que fue, un pariente que fue, si sus viejos fueron, si la gente de su barrio fue. Pero como es 70%, casi 80% que es primera generación, hay mucha menos información. Entonces, sí es muy importante que haya una buena regulación al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo lamento, solo muy cortito, lamento de que nosotros sigamos hablando en educación solamente universitaria y que nuestras carreras duren 6, 7 u 8 años cuando el resto del mundo discuten si duran 3 o 4. Una última pregunta. Sí. ¿Va como presidente de la UDI? ¿Como candidato a presidente de la UDI? Yo creo que ahí la pregunta es ¿para qué primero? Yo no estoy dispuesto a que nosotros vivamos de la vieja gloria. A mí me parece que quienes en el pasado construyeron la UDI y llegó a ser el partido más grande es extraordinario, pero hoy día lo que necesitamos es volver al sentido común de la ciudadanía. ¿No lo tiene hoy día la UDI? Obviamente hemos perdido ese sentido común. Necesitamos que la gente nos vuelva a escuchar. Y para que nos vuelva a escuchar, necesitamos nosotros ir a escuchar. Necesitamos empaparnos de ese sentido común con las personas de clase media, en el nuevo Chile, y no quedarnos pegados en el retrovisor, ni quedarnos pegados en lo que ya fue. ¿Usted expulsaría a Jovino Novoa del partido? Yo no creo que esto se trate de pasado ni de expulsar gente del partido. Yo sí creo que tiene que ser un estándar hacia adelante muy alto, que esto no puede ser, mire, algo así como, no, si mañana empiezo la dieta. Tiene que ser, no, yo empecé la dieta, tengo hambre y quiero seguir en adelante para que las personas confíen de nuevo en mí, estén de acuerdo con mis ideas y nos podamos proyectar hacia el futuro. Diputado Jaime Belolio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos. Ya viene Mentiras Verdaderas. Está listo Ignacio Franzani. Buenas noches.